Hola a todos, queridos hermanos. Buenas noches. Bienvenidos a esta tercera jornada de la Semana Vicentina 2020. Semana Vicentina virtual, por las circunstancias que estamos pasando. Les mandamos desde aquí, desde Lima, desde donde se transmite esta Semana Vicentina, un saludo muy cariñoso, muy cordial a todos los que nos están sintonizando a través de nuestras plataformas virtuales. Un saludo especial y más cariñoso todavía a los que se conectan desde puntos muy lejanos a donde estamos nosotros, desde otros países, desde otras ciudades. Como ustedes ven, en esta ocasión, en este tercer día de la Semana Vicentina, estamos acompañados de personas muy queridas y muy importantes para nosotros. En primer lugar, por la persona que nos va a compartir el tema de hoy, el tema que corresponde a este tercer día, que se titula Nuestro compromiso como vicentinos ante el pobre sufriente. Me refiero al padre Corpus Delgado, que se está conectando con nosotros desde España. Le saludamos afectuosamente y le agradecemos por el sacrificio que está haciendo, porque realmente lo hemos hecho madrugar. Allá en España son ahora las 3 de la mañana. Padre Corpus, buenas noches. Un gusto tenerlo con nosotros. Buenas noches. Para mí también es una gran alegría poder compartir con toda la familia vicentina del Perú. Me alegra mucho y envío un cordial saludo a cada uno de ustedes y a todos los que se conectan a través de estos medios. Muchas gracias. Se le extraña. Gracias también por la invitación que me han hecho a participar. Bien. Tenemos con nosotros también al padre Francisco Domingo, nuestro social. Padre Domingo, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches a todos los que estamos aquí presentes y los que están desde muy lejos. Así como hay años jubilares, años de gracia, hoy día es un año de gracia, pero es un día de gracia por tener al Padre Corpus con nosotros. Es un regalo de Dios, Corpus, que estés con nosotros ahora. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Padre Domingo. Muchas gracias. Muy bien. Nos está acompañando también el Padre Pedro Guillén, que es el director del Centro de Animación Vicentina. Padre Pedro, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches especialmente a Corpus. Buenas noches, Corpus. Muchas gracias también por haber aceptado la invitación que te hacemos. Y muchos saludos también pues a todas las personas que están conectadas con nosotros acá en el Perú, la familia vicentina, otras personas también, y en el resto de otros lugares. Felicidades a todos, muchas gracias. Bien. Igual que anoche está con nosotros también el padre César, el padre Chuno, que nos está ayudando en las cuestiones técnicas de esta transmisión. Chuno, ¿cómo estás? Muy bien, Tito. Contento de una noche más de familia, contento por la respuesta de toda la familia vicentina que está participando de esta semana, y muy contento de estar esta noche con Corpus, ¿no? Que por él empezó el Centro de Animación Vicentina, ¿no? Cierto, ya son 33 años, ¿no? Me da mucha alegría. Gracias, Corpus. Gracias, sí. Muy bien. Bueno, también están con nosotros nuestros seminaristas mayores, nuestros seminaristas grandes, que están ya a pocas semanas de ser ordenados diáconos. Jorge y Vero, que también nos están acompañando y ayudando en las cuestiones técnicas. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Tito. Buenas noches a todas las personas que se conectan y muy agradecido por estar también presentes en esta semana de formación vicentina. Muy bien. Vero, ¿cómo estás? Yo con calor, aquí desde la selva, contento también y emocionado de ver al padre Corpus, que he escuchado tanto de él y sé que es historia del CAVI y también parte de la historia de la provincia. Bien. Bienvenidos todos entonces y gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar este día como lo hemos hecho los días anteriores, haciendo una pequeña oración. Adelante, Vero.
Nos unimos hoy en oración a toda la familia vicentina reunida aquí desde las redes sociales, a toda la familia en el Perú y en el mundo. La dulzura, la sencillez y la creatividad son manifestaciones de la presencia de Dios en la vida de los seguidores de Cristo. Nos introducimos en este ambiente de oración recordando la profundidad espiritual de Santa Luisa de Marillac. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. De Santa Luisa de Marillac. ¿Dónde están la dulzura y la caridad hacia nuestros amos, los pobres enfermos, que han de conservar tan cuidadosamente? Si nos apartamos, por poco que sea, del pensamiento de que son los miembros de Jesucristo, eso nos llevará infaliblemente a que disminuyan en nosotras esas hermosas virtudes. Renuévense, pues, recordando que Él las ha conducido a su providencia, al lugar en que se encuentran, y las ha hecho vivir juntas. La providencia nos ha conducido a trabajar y vivir unidos, para hacer de nuestro servicio a Dios un eficaz servicio al reino. Hoy oramos por todas las ramas laicales inspiradas en nuestro carisma, por las intenciones de cada uno de sus miembros. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Gracias, Vero. Y estando ya en este ambiente de oración y de encuentro con el Señor, voy a presentar a el ponente de esta noche, el padre Corpus Delgado Rubio, sacerdote de la Congregación de la Misión. Pertenece a la provincia de Zaragoza, de España. Fue ordenado sacerdote el 4 de septiembre de 1977. Su hoja de servicio se caracteriza por la diversidad de funciones en los 43 años de sacerdote que tiene. Ha sido párroco en diversas comunidades de España, promotor vocacional en su provincia, rector del Seminario Mayor, director del Seminario Interno, delegado promotor de los padres vicentinos en algunos colegios de España. Ha sido superior provincial de la provincia de Zaragoza en los años 2003 al 2008. También ha participado como delegado en muchas asambleas generales que hemos tenido los padres vicentinos y en algunas de las hijas de la caridad. Expositor frecuente de muchos retiros y temas formativos dirigidos a los padres vicentinos y a las hijas de la caridad en España, en Latinoamérica y en otras partes de Europa también. Es especialista en la vida y la espiritualidad de Santa Luisa de Marillac. De hecho, él es autor de un libro que lleva el nombre de esta santa vicentina, Santa Luisa de Marillac, de lectura obligatoria en todos los seminarios de los padres y las hermanas. Pertenece a la Comisión Internacional del CIEF. ¿Qué cosa es el CIEF? Secretariado Internacional de Estudios Vicentinos, que tiene sede en Roma, y cuya misión es animar, informar y promover lo referente a estudios de carácter vicentino. Es licenciado en Teología por la Universidad de Deusto en España. Actualmente trabaja en el Colegio de Baracaldo, Vizcaya, en España. Como mencionó el padre Chuno en el saludo, el padre Corpus estuvo algunos años aquí en nuestro país realizando un trabajo de paz, un trabajo pastoral y formativo muy interesante. Fue aquí en Perú promotor vocacional, rector de los seminarios de filosofía y teología cuando recién se iniciaban aquí, primer director del seminario interno de la provincia del Perú, uno de los creadores del Centro de Animación Vicentina, que este año cumple 33 años, ¿no?
ha estado trabajando en las parroquias Virgen Milagrosa, Nuestra Señora de la Asunción, Santa Catalina Labouré, Corpus Christi. Ha sido profesor en el Instituto Superior de Estudios Teológicos, ISET, aquí en Lima. También profesor en la Facultad de Teología y profesor de Teología en la Escuela de Pedagogía de San Marcelino Champañá, aquí en Lima. En fin, el palmarés es largo e interesante. Padre Corpus, gracias por estar con nosotros. Le escuchamos atentamente. Muchas gracias, Tito. Y muchas gracias a todos y un cordial saludo, porque para mí Perú ha sido y sigue siendo una referencia fundamental en mi vida de misionero, ya que los ministerios que tuve la oportunidad de desarrollar en la provincia de Perú han marcado toda mi vida después, y aún hoy las experiencias adquiridas siguen inspirando mi caminar. Doy gracias a Dios por la experiencia vivida entre los compañeros de Perú, las Hijas de la Caridad y los grupos diversos de la familia vicentina, y doy gracias por la invitación que me han hecho a participar en esta semana y, por supuesto, agradezco los saludos que me han hecho llegar con ocasión de esta intervención. Y comenzamos directamente en el tema que me han propuesto. Nuestro compromiso como familia vicentina ante el pobre sufriente. Como han tenido la oportunidad de escuchar y reflexionar en estos 2 primeros días de la semana, la experiencia de Vicente de Paúl y la experiencia vivida por Jesús de Nazaret nos hacen poner en el centro, como también recuerda el Papa Francisco, la importancia de los pobres, los que sufren, en el corazón de Dios y por tanto también en el corazón de todos los cristianos y especialmente de los que formamos parte de la familia vicentina. Como han recordado en estos días, Santa Luisa de Marillac y San Vicente de Paúl conocieron en su tiempo situaciones de sufrimiento y de muerte. De hecho, a la subalimentación crónica en la que vivía la mayor parte de la población en su tiempo en Francia, se unían las guerras casi ininterrumpidas en distintas regiones y la peste, que reducía sensiblemente el número de habitantes. De tal modo que, a pesar del elevado índice de natalidad, en los años del siglo XVII, la población en Francia no creció, precisamente por la mortalidad ocasionada por la peste, por el hambre y por las guerras. La peste, que es el fruto de las malas cosechas, que da lugar a la emigración de los campesinos hacia las ciudades y cuya llegada a las ciudades propicia el surgimiento de revueltas y guerras. Las guerras, a su vez, dificultan la producción y distribución de alimentos que dan paso a los años de hambre. De esta manera, peste, guerra y hambre son las plagas del sufrimiento en el tiempo que vivió Vicente de Paúl y Luisa de Marillac. Vamos a tratar en esta reunión de nuestro compromiso como familia vicentina. Y la primera precisión es que durante los últimos años, cada vez que mencionamos la palabra familia vicentina, tenemos que tomar en consideración lo que ha significado
para todos nuestros grupos, asociaciones y comunidades la experiencia de Vicente de Paúl y de Luisa de Marillac. Aunque la palabra vicentino o vicentina proviene directamente de la palabra Vicente, está claro que hoy nadie puede pensar que solo Vicente, su personalidad, ha puesto en marcha y ha inspirado todas las actitudes y compromisos de la familia vicentina. Junto a él, la figura de Luisa de Marillac es una figura que no solo ha ayudado y ha acompañado el servicio a los pobres y a los que sufren, sino que ha influido decisivamente en la orientación de la espiritualidad y en la realización de las obras en favor de los pobres. La primera reflexión que quiero compartir con ustedes es la atención a la realidad, y a darnos cuenta del sufrimiento de los pobres. Quiero evocar aquí las palabras que dice San Vicente de Paúl en la repetición de oración del 24 de julio del año 1655. Su corazón se expresa delante de la comunidad diciendo: si por 4 meses que hemos tenido la guerra encima, hemos tenido tanta miseria en el corazón de Francia, donde los víveres abundaban por doquier, ¿qué harán esas pobres gentes de la frontera que llevan sufriendo esas miserias desde hace 20 años? Sí, hace 20 años que están continuamente en guerra. Si siembran, no están seguros de poder cosechar. Vienen los ejércitos y lo saquean y lo roban todo. Lo que no han robado los soldados, los alguaciles lo toman y se lo llevan. Después de todo esto, ¿qué hacer? ¿Qué pasará? No queda más que morir. ¿Qué hacer? Es la pregunta emocionada que se hacía Vicente de Paúl, y es también la cuestión que todos nosotros, miembros de la familia vicentina, en comunión con las comunidades cristianas de cada lugar del mundo donde vivimos, nos planteamos. ¿Qué hacer? Esta quiere ser el enfoque de esta reflexión que comparto con ustedes. De tal manera que los compromisos sobre los que quiero compartir esta noche arrancan de esta cuestión. Ante la realidad de sufrimiento de los pobres, que sufren por todas partes, como ha experimentado Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, ¿qué hacer? ¿Qué compromisos podemos tomar? Y el primero de todos es caer en la cuenta que el sufrimiento del pobre para nosotros vicentinos es ante todo una llamada de Dios. En tiempos de San Vicente de Paúl y de Santa Luisa de Marillac, al igual que hoy en día, ante el sufrimiento del pobre, algunas personas sencillamente dicen: ¿qué le vas a hacer? ¿Le ha tocado? Pues le ha tocado. Y no hay nada que hacer, pues a unos les toca, a unos el destino, la suerte, bueno, el azar les ha tocado, pues ¿qué vamos a hacer? Otros dicen, bueno, sufren porque quieren, porque no trabajan, porque no se esfuerzan, porque no han aprovechado los medios que en su día les dieron o las oportunidades que tuvieron, etcétera. Otros sencillamente van a decir, pues la vida es como es, ¿qué vamos a hacer? Muchas respuestas, muchas explicaciones ante el sufrimiento del pobre. Para Vicente de Paúl y para Luisa de Marillac y para un cristiano, el sufrimiento del pobre
es ante todo una llamada de Dios. Haré a lo largo de esta reflexión coincidir la experiencia de Vicente de Paúl y Luisa de Marillac con el reciente magisterio del Papa Francisco. El Papa Francisco, con ocasión del sufrimiento y del acercamiento que él ha realizado a las personas que sufren, y en concreto haciéndose eco de lo que está ocurriendo en el mundo durante estos últimos meses con ocasión de las pandemias, dice: este es el tiempo favorable del Señor. Esto es el tiempo favorable del Señor, que nos pide no conformarnos ni contentarnos, y menos aún justificarnos. Este es el tiempo propicio de animarnos a una nueva imaginación que solo el Evangelio nos puede proporcionar. Por eso, este es el tiempo de hacer nuevas todas las cosas, como leemos en el libro del Apocalipsis. Para Vicente de Paúl y para Luisa de Marillac, el encuentro con el pobre sufriente fue siempre la experiencia de que Dios les llamaba a ser creativos, les llamaba a responder, les llamaba a imaginar y a unir fuerzas para poder acoger, asistir y hacer que asistieran a todos los pobres que sufren. Por tanto, el primer compromiso me parece que es que nuestra mente, nuestra comprensión y nuestra reflexión ante el sufrimiento del pobre ha de ser desde la mirada de fe, entender que ese sufrimiento es una llamada de Dios. Una llamada de Dios a que nosotros expresemos lo mejor de nosotros mismos y respondamos como respondieron Vicente de Paúl y Luisa de Marillac. Cuando ellos dicen que los pobres representan a nuestro Señor y que lo que hacemos a los pobres se lo hacemos a nuestro Señor, están justamente invitando a ver más allá del pobre que sufre al propio Jesucristo y por tanto a entender que en cada pobre Cristo está saliendo a nuestro encuentro y está pidiendo nuestra actuación desde esa mirada de fe y desde ese compromiso de amor. La segunda reflexión o el segundo compromiso que me parece importante recordar es esta expresión que ha utilizado el Papa Francisco. Unas escenas seguramente que han impactado en todos ustedes como han impactado en mí, son las de aquella celebración solemne en la plaza de San Pedro, vacía completamente, y la figura del Papa Francisco caminando por la plaza de San Pedro a dirigir aquella oración que fue transmitida por los medios a todo el mundo. En aquella ocasión, el Papa Francisco se refirió a las densas tinieblas que, con ocasión de la pandemia, han cubierto plazas, calles y ciudades. Habla del silencio que ensordece y del vacío que paraliza todo, que palpita en el aire, que se siente en los gestos, que lo dicen las miradas. Y recuerda el Papa Francisco, ante esta situación nueva que nos ha sorprendido, nos encontramos asustados y perdidos. Y evoca entonces la barca de Pedro conducida en medio de la tempestad, una tormenta inesperada y furiosa. Y dice el Papa Francisco,
ha sido necesaria esta pandemia para que cayéramos en la cuenta que estamos todos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, y al mismo tiempo todos importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, repite el Papa Francisco, estamos todos. En esta barca estamos todos. El Papa Francisco se ha referido a esta idea también en otras ocasiones. Por ejemplo, al hablar de la creación y del cuidado de la casa común, insiste en que el cuidado de la casa común es el cuidado de la casa en la que vivimos y que forma parte de nuestro ser, de tal manera que toda la realidad de la creación, las personas, los pueblos, todo está entrelazado. Y esta experiencia de que todo está entrelazado y que los unos y los otros estamos compartiendo la misma barca, nos ha de hacer comprometernos en activar la solidaridad, la esperanza. ¿Por qué? Porque lo que ocurra a los que sufren es parte de lo que ocurre a cada uno de nosotros, en el sentido de que todos estamos unidos como un solo cuerpo. Para el cristiano, todos formamos parte del único cuerpo de Cristo, y entonces lo que pasa a uno está ocurriendo también a otro. Con una lucidez extraordinaria lo decía San Vicente de Paúl en una de sus conferencias. ¿Cómo ver sufrir a un hermano nuestro y no sufrir con él? Eso es ser cristiano en apariencia, en pintura. Es ser peor que las bestias. Y esta reflexión la hace San Vicente de Paúl a partir de la afirmación de que todos formamos un solo cuerpo en Cristo. Por tanto, el pobre sufriente no es otro extraño, sino que es uno que me pertenece, es parte de mí, es parte de esta comunidad, de este cuerpo de Cristo que compartimos, y por tanto es bueno recordar una y otra vez que al final lo que hacemos por los demás, por los que sufren, repercute directamente en nosotros mismos. Y es así porque Cristo nos ha descubierto que formamos un solo cuerpo. ¿Y qué hacer entonces? Convencidos de que estamos en la misma barca, apoyarnos como hace Pedro y los apóstoles en la barca que sufre por la tempestad, apoyarnos en Cristo. En su cruz hemos sido salvados. Y el timón de esta barca es esa cruz de Cristo y su resurrección, que hace posible que todos seamos sanados y abrazados para que nada ni nadie nos aparte de ese amor de Cristo. El Papa Francisco nos ha recordado que la pandemia que estamos viviendo y que tanto sufrimiento está ocasionando a tantas personas en todas partes del mundo es una muestra de muchas otras pandemias. El Papa Francisco se da cuenta de que la pandemia está haciendo sufrir ciertamente a muchas personas, pero el Papa Francisco repite una y otra vez: quisiera que nos demos cuenta que la pandemia es ciertamente un sufrimiento de muchas personas, pero es importante que no nos olvidemos de tantas pandemias
que existen permanentemente en nuestro mundo. El Papa Francisco recuerda que somos un poco inconscientes ante las tragedias que suceden en el mundo. Y así, por ejemplo, recuerda en una de sus homilías que cuando no había pandemia de coronavirus, en este mismo año 2020, en los primeros meses de este año, antes de que hiciera su irrupción la pandemia del coronavirus, 3.700.000 personas habían muerto de hambre. Por tanto, recuerda, existe la pandemia del hambre. En 4 meses, casi 4 millones de personas. Pero además de la pandemia del hambre, está la pandemia de las guerras y otras. Y es importante entonces que seamos capaces de ampliar nuestra mirada para entender al pobre que sufre ahora, sí, muy puesto de relieve por los medios de comunicación con ocasión de la pandemia del coronavirus, pero sin olvidar las otras pandemias. El Papa Francisco se ha referido a un virus que es todavía peor que el coronavirus, el egoísmo y la indiferencia, que se transmite pensando que la vida mejora si a mí me va mejor, olvidándome de los demás, que todo está bien si me va bien a mí. Por eso las pandemias de las desigualdades, las pandemias de las guerras, de la falta de acceso a la educación de tantos niños, la destrucción de tantas vidas por la violencia, el racismo y otras ideologías que son asesinas, como recordaba un filósofo en una de sus obras. Todo eso son pandemias que no podemos olvidar. Y por tanto, un seguidor de Cristo, un vicentino, tiene que estar atento a todas las personas que sufren. El pobre sufriente es ciertamente el pobre que ahora está sufriendo las consecuencias del coronavirus, pero no podemos olvidar tantas otras pandemias y sufrimientos que están siempre de forma permanente en nuestro mundo. El Papa Francisco ha puesto también de relieve otra expresión: ver, conocer, tocar las llagas del pobre que sufre, de la humanidad que sufre, de los pueblos que sufren. San Vicente de Paúl, escribiendo al Papa y contándole por qué había surgido la Congregación de la Misión y la Compañía de las Hijas de la Caridad y a qué se dedicaban estas personas en Francia, le recuerda el sufrimiento de la gente y le dice: es poco contar y hablar de lo que le estoy diciendo. Es necesario ver con los propios ojos, conocer de propia mano, acercándose, tocando el sufrimiento de los pobres, lo que están viviendo. Es poco conocer, haber oído o hablar. Es necesario participar de alguna manera de todo el sufrimiento de los pobres. De ahí otro compromiso que surge unido al anterior: la compasión
y la intercesión. Después de ver con nuestros propios ojos y de acercarnos y tocar las llagas del que sufre, no con la mirada de la sociología o con los datos económicos o demográficos, sino con la mirada del buen samaritano que no puede continuar impasible su propio camino sin detenerse y acercarse, tocar las llagas del que ha caído en el camino y curarlo. Nos invita también el Papa Francisco a la compasión. Él ha utilizado una expresión: es necesario ponernos de rodillas ante los hermanos que sufren. No sé si ustedes han pensado alguna vez la diferencia que hay entre mirar a una persona estando yo de pie o mirar a una persona poniéndome yo de rodillas. Ponernos de rodillas para contemplar al pobre que sufre nos da la perspectiva adecuada para llegar a padecer con él. Padecer con él. Esto es la compasión. Padecer con él. Es fundamental esta experiencia. A veces no podremos resolver los problemas de este pobre sufriente. A veces no tendremos los recursos necesarios para superar una situación de dolor, de sufrimiento de todo un grupo, pero siempre podemos compadecer, es decir, ponernos delante del que sufre y verlo con la mirada que brota desde abajo y de esa manera entender y comprender el sufrimiento de estas personas. Compadecer se eleva también hacia Dios, que ve y conoce también mi sufrimiento. Y el compadecer, la compasión, se hace intercesión. Dice también el Papa Francisco que la intercesión es el primer servicio que podemos prestar a cuantos sufren. Es el servicio que no podemos dejar de prestar, porque está al alcance de todo creyente, sea cual sea la situación de salud, de edad, de lugar o de condición. Interceder ante el Señor por los pobres que sufren. Es elevar la mirada, puestos de rodillas, para contemplar al pobre que sufre y dirigirla y elevarla hasta Dios, pidiendo por estas personas, encomendándolas al cuidado paternal de nuestro Padre Dios. Compasión e intercesión implican también alguna participación con quienes sufren, alguna participación. Está claro que no podemos ponernos también nosotros en todas las circunstancias del pobre sufriente, pero sí podemos participar de alguna forma en su sufrimiento. Por ejemplo, renunciando no solo a lo superfluo que a veces tenemos a nuestro alrededor, sino incluso aparte de lo necesario para contribuir de esa manera a que quienes lo han perdido todo puedan encontrar mejores condiciones de vida. Por tanto, compadecer e interceder, compasión e intercesión nos llevan también a compartir, participar y ser solidarios.
el quinto de los compromisos que les planteo, el sexto, es la cercanía, la acogida, la ternura. Con mucha frecuencia, San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac hablan de cómo hay que acercarse a las personas que sufren. Mencionan la amabilidad, la dulzura, mencionan la mansedumbre, la necesidad de ser humildes. Todas estas cualidades que de alguna forma ha recogido el Papa Francisco cuando habla de la cercanía, de la acogida, de la ternura. Y es que cuando nos acercamos al Evangelio y a la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, le vemos en medio de su pueblo, asumiendo y abrazando la vida y las personas, tal como se presentan. Los gestos que realiza el Señor nos hacen comprender las palabras de María en su cántico del Magnificat. Dispersa a los soberbios de corazón, derriba a los poderosos y enaltece a los humildes. Él ofreció sus manos y su costado. Él entregó la vida. Más aún, nunca escondió o disimuló las llagas. Incluso el Evangelio de Juan nos presenta al Señor mostrando las llagas a Tomás para que participe de esta experiencia de cercanía del amor de Cristo por todos nosotros. Es necesario ver justamente la realidad y para eso es necesario acercarse. La acogida, la escucha, la cercanía, la ternura son las disposiciones necesarias para el servicio al pobre que sufre. Está claro que hoy y siempre estas actitudes son fundamentales porque las llagas que hay que curar son profundas y el dolor persistente. Sabemos que Vicente de Paúl y Luisa de Marillac practicaron esta cercanía, esta acogida, esta escucha, esta ternura y la recomendaron constantemente. El Papa Francisco lo ha hecho también realizando gestos que han impresionado al mundo. Gestos que, como él mismo ha explicado, no solucionan los problemas de los que sufren en el mundo entero, pero sí muestran la imagen de Dios que se acerca a nosotros, que nos ama y que busca nuestra curación, sanación y salvación. Con razón, algunos han escrito recogiendo pensamientos del Papa Francisco con el título de El Papa de la Ternura. Y han evocado tantos gestos realizados por el Papa Francisco. Y él explicaba cuando volvía trayendo una familia de refugiados a Roma. Es que es preciso decir a todos que, como la Madre Teresa explicaba, lo que hago hoy no soluciona el problema de los refugiados. Es apenas como una gota de agua en el océano. Pero algo tenemos que hacer. Por eso, la cercanía, la ternura, la acogida. El Papa Francisco ha acuñado la expresión la revolución de la ternura y ha dicho
que es necesario que en el mundo se dé paso a esta revolución de la ternura que cambiará muchas cosas. El séptimo compromiso para los miembros de la familia vicentina ha de ser el cuidado y la atención integral a la persona. Aquí, la expresión integral quiere decir que toma en consideración el sufrimiento de la persona en todas las dimensiones de la persona. Vicente de Paúl y Luisa de Marillac hablaban del cuidado espiritual y corporal. Y ciertamente esta atención integral a la persona ocupa el centro de la misión de cada cristiano y concretamente de los miembros de la familia vicentina. Hoy, y el Papa Francisco también lo hace, se utiliza la expresión cuidado y práctica del cuidado para describir el conjunto de atenciones que requiere la persona. El cuidado sanitario, la atención psicológica, humana, espiritual, familiar, sacramental. Incluso desde la perspectiva del cambio sistémico, en la familia vicentina se habla de que la atención y el cuidado debe tener como característica, como rasgo característico, el ser holístico, un término que viene del griego y que hace referencia a la totalidad de las dimensiones que deben ser contempladas en la promoción de las personas, de los pueblos y de la transformación de la realidad global para un mundo nuevo, justo y equitativo. El Papa Francisco, en este sentido, dice que frente a la globalización de la indiferencia que sigue amenazando y tentando nuestro caminar, es necesario que tengamos los anticuerpos necesarios de la justicia, de la caridad y de la solidaridad. Por tanto, contra la angustia, contra el miedo, la tristeza y el desaliento, la pasividad y el cansancio, el esfuerzo comprometido de todos como comunidad de hermanos, de tal manera que sea esta la manera concreta de actuar frente al pobre sufriente. Completando este compromiso, pasamos al siguiente, en referencia también a otra expresión acuñada por el Papa Francisco, que la Iglesia y cada comunidad cristiana llegue a ser un verdadero hospital de campaña. Hospital de campaña hace referencia a un hospital que se monta rápidamente en el campo de la batalla, allí donde se está librando la batalla, allí donde están cayendo heridos las personas, los pueblos, para darles un cuidado y una atención inmediatos. Y que, superado esa situación, ese momento, el hospital de campaña puede volverse a desmontar para plantarlo en otro lugar, en el lugar donde nuevamente haya llagas que atender y que curar. Esta idea del hospital de campaña es una idea que hace referencia también a la misión de Jesucristo. Jesucristo no se estableció en un lugar, en una ciudad, en un espacio, sino que fue yendo de un lugar a otro.
Así la comunidad cristiana y cada uno de nuestros grupos y comunidades, como hospital de campaña, no se cierra en unas estructuras inamovibles, sino que es capaz de establecerse con medios sencillos, incluso provisionales, como los del hospital de campaña, para poder atender allí donde en cada momento sea necesario a los pobres que sufren. El Papa Francisco ha acuñado también otra expresión que es muy importante, me parece. Esta expresión de la necesidad de colaborar y llegar a ser un ejército de solidaridad. Recuerda el Papa Francisco que a lo largo de estos meses, con el sufrimiento de la pandemia, se han utilizado muchas metáforas bélicas. Y él dice, muchas personas hablan de que hay que luchar contra el COVID y que esta es una guerra. Pero sobre todo él utiliza la expresión dirigiéndose a las personas comprometidas en los medios populares. Ustedes son un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras. Un ejército sin más armas que la solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad, que está floreciendo más intensamente a partir de la conciencia de que nadie puede salvarse solo. Y dirigiéndose a estas comunidades organizadas que encontramos en muchos de nuestros pueblos y ciudades, en nuestras parroquias, en cada uno de nuestros grupos y asociaciones, dice, ustedes son personas que desde su entrega voluntaria crean soluciones dignas para los problemas más acuciantes de los excluidos. Y dice el Papa, pienso sobre todo en las personas y especialmente en las mujeres que multiplican el pan en los comedores comunitarios, cocinando con 2 cebollas y un paquete de arroz un delicioso guiso para cientos de niños. Pienso en los enfermos, pienso en los ancianos. Nunca aparecen en los grandes medios. Tampoco aparecen los campesinos y agricultores familiares que siguen labrando para producir alimentos sanos sin destruir la naturaleza, sin acapararlos ni especular con la necesidad del pueblo. Quiero que sepan que nuestro Padre Celestial los mira, los valora, los reconoce y fortalece su opción. Ustedes están ahí poniendo el cuerpo junto a ellos para hacer las cosas menos difíciles, menos dolorosas. Ahora más que nunca, las personas que se reúnen en grupos de solidaridad, las comunidades, los pueblos que están unidos son la respuesta de la comunidad cristiana y especialmente de los grupos de la familia bizantina para curar, para cuidar y para compartir. ¿Cuántas experiencias podrían ustedes aportar en este sentido de lo que están realizando y cómo están afrontando el sufrimiento de los pobres con acciones compartidas que ustedes desde su creatividad y desde su solidaridad están elaborando? Hoy, más que nunca, la colaboración de los grupos entre sí y
dentro de la familia vicentina y la colaboración en la iglesia y como iglesia con otros grupos y asociaciones hace visible los signos del reino de Dios en medio del mundo y de las personas que sufren. Sabemos que en la tradición vicentina esta colaboración se ha dado a todos los niveles, desde Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, y desde los grupos, personas, comunidades y asociaciones que surgieron en torno a él. Entonces, es importante también hoy seguir comprometiéndonos en la colaboración como un verdadero ejército de solidaridad. Y el último compromiso que les propongo es, con expresión también del Papa Francisco, el contagio de la esperanza. El Papa Francisco, en la noche de la Pascua, que celebró debido a las circunstancias de la pandemia sin la participación del pueblo de Dios, al encender el cirio pascual, evoca aquella expresión del himno que cantamos en la noche de Pascua. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Y por tanto dice, hoy que se está hablando de contagio y que todos los días los medios de comunicación nos hablan de tantas personas contagiadas, necesitamos convencernos y comprometernos con otro contagio. El contagio que se transmite de corazón a corazón. Y es el contagio que repite nuestra fe y que alumbra la luz de la Pascua. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Esto no es una fórmula para engañar o para hacer creer que así, recordando que Cristo ha resucitado, desaparecerán todos los problemas. No, porque la resurrección de Jesucristo es la victoria del amor sobre la raíz del mal. Una victoria que no pasa por encima del sufrimiento y de la muerte, sino que la traspasa. Por eso, la luz de la esperanza en Cristo resucitado hace que nuestro compromiso con el pobre sufriente supere la indiferencia, supere el egoísmo, supere las divisiones y sobre todo supere el olvido, que no nos haga olvidar nunca a los que sufren. Por eso la esperanza y el contagio de la esperanza tendría que producir como resultado el que desaparecieran de nuestro lenguaje y de nuestra vida la indiferencia, el egoísmo, la división o el olvido, que desaparezcan para siempre. Porque Cristo Jesús ha resucitado, ha vencido a la muerte y nos ha abierto un camino de salvación a todos. Y por tanto, estamos llamados a esa esperanza que vence a la muerte. Muchas veces nos ocurre como le ocurrió a aquellas mujeres que fueron en la mañana de Pascua al sepulcro. ¿Quién nos ayudará a mover la piedra del sepulcro? Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo podremos ayudar a tantas personas que sufren? Cuando el impacto del dolor, del sufrimiento, desorientan, paralizan a tantas personas, ¿quién nos dará los recursos para poder hacer frente a todo este sufrimiento?
Y entonces aquellas mujeres van a encontrar la respuesta en la puerta ya abierta del sepulcro y, por tanto, en el anuncio gozoso: no está aquí, al que buscáis ha resucitado. Por tanto, la invitación que decimos a María: alégrate, llena de gracia, con el ángel, es también la invitación que constantemente ha de ser experiencia vivida por nosotros y contagiada por nosotros a todas las personas, haciendo del sufrimiento del pobre, de las realidades más difíciles y de las llagas de la humanidad, experiencia de resurrección, de luz y de esperanza. Me parece que en estos compromisos que de una manera sencilla he tratado de compartir con ustedes, pueden ayudarnos hoy a hacer actual con el lenguaje del Papa Francisco las intuiciones de Vicente de Paúl y de Luisa de Marillac. Como ustedes en su país, creo que en Ica concretamente, han dibujado a este Vicentito y a esta Santa Luisa caminando con garbo, con alegría, con esperanza, llevando la luz también de la esperanza y de la alegría. Me parece que tenemos que decir que sus huellas nos inspiran y por ahí, detrás de esas huellas, queremos ir cada uno de nosotros como miembros de la familia vicentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Corpus, por estas hermosas palabras. Nos ha hecho recordar de una manera muy profunda, muy encarnada y muy actual nuestro compromiso. Es el momento ahora que nuestros oyentes nos hagan llegar sus preguntas. Es el momento de las preguntas, ¿ya? Así que a todos los que nos están escuchando pueden escribir sus interrogantes en la plataforma que ustedes estén usando, que nosotros se las haremos llegar a nuestro ponente. Obviamente no hay tiempo para responder todas, pero pues las que vayan llegando. Padre Corpus, permítame empezar haciéndole una pregunta que de alguna manera puede englobar algunas que ya nos están llegando. Usted empezó la ponencia recordándonos que el sufrimiento del pobre es una llamada de Dios, ¿no? Una llamada de Dios. El sufrimiento del pobre como un lugar teológico, ¿no? Interesante. Y eso me hizo recordar la lectura del Evangelio de hoy 3 de septiembre, el llamado que Jesús le hace a Pedro, ¿no? A ser pescador de hombres. A raíz de lo que usted decía, recordé la respuesta que le da Pedro a Jesús: aléjate. Jesús de repente reconoció en estas palabras de Pedro un poco de miedo, porque luego le responde diciendo: no temas, ¿no? No temas, es lo que le dice Jesús. Y eso pasa mucho hoy, cuando sentimos esta llamada de Jesús a atender el sufrimiento del pobre. Muchos reaccionan con miedo. Hay como una limitación que muchas personas sienten al momento de tener esta cercanía con el pobre, este contacto, ver, tocar, conocer al pobre. Hay una limitación humana. No todos sienten la capacidad de tocar al pobre. Sin embargo, entra en esta contradicción de tener que hacerlo por encima de su limitación humana. Aparte de eso, vivimos en un mundo
cada vez más frío, insensible, utilitarista, pragmático, que va en contra de esta cercanía, de la ternura de la que usted nos ha hablado. ¿Cómo, Padre, superar este miedo, muy humano, por cierto? ¿Cómo actuar en medio de un mundo insensible? Gracias, Tito. Me parece que el cuidado y el tocar las llagas de las personas que sufren, la cercanía, etcétera, nada tiene que ver con la necesaria toma en consideración de las medidas higiénicas y sanitarias que son necesarias para prevenir los contagios, etcétera. Es decir, que cuando hablamos de tocar las llagas del pobre, efectivamente no estamos diciendo, no puede ser eso, decir que no te preocupes, no te pongas guantes, no te pongas mascarilla, tú toca porque eso lo hizo Cristo y eso lo puedes hacer tú. Evidentemente, cuando se habla de tocar, estamos hablando de la cercanía. Vale. Luego has mencionado el Evangelio y justamente la expresión de Jesús a Pedro, que de alguna manera le dice, no puede ser, eso de que tienes que sufrir, de que vas a morir, eso no puede ser, a ti no te tiene que ocurrir eso. Justamente esta es la tentación de que el seguimiento de Jesús es un seguimiento donde todo nos va a ir bien y no hay que participar en el sufrimiento y por tanto en el encuentro con el pobre que sufre. Lógicamente, por eso le dice Jesús a Pedro, no te pongas delante, ponte, no puede ser tú el que me marque a mí el camino, sino que soy yo quien te digo cómo es el camino. Y el camino es justamente esto, el camino que ha recorrido Jesucristo y es el camino que tenemos que recorrer todos nosotros. En este sentido, el miedo es una realidad humana y sobre todo en estos últimos meses, pues la invitación al confinamiento, a no salir, a no encontrarse con otras personas, es algo que de algún modo parece que va en contra de esta cercanía con los pobres. Como digo, una cosa es tener cuidado con las medidas sanitarias e higiénicas que son necesarias, pero desde luego atender, cuidar integralmente al pobre que sufre. Esto es algo que no puede quedar reducido a una época, a un momento o a unos héroes. Es algo que la familia vicentina ha hecho siempre en la historia. Y entre nuestros beatos tenemos personas que murieron incluso contagiándose por estar junto a una persona que sufre. No digo hoy que vamos a cometer irresponsabilidades y contagiarnos, pero sí que tenemos que estar cercanos a los que sufren y en este sentido comprender la expresión que actualiza el compromiso cristiano utilizada por el Papa Francisco de tocar las llagas del pobre que sufre. Muy bien, Padre, muchas gracias. Siguiendo con el tema del sufrimiento como llamada de Dios, nos envían una reflexión y una pregunta muy interesante desde la ciudad de Chiclayo, de aquí en Perú. Nos dice, si el sufrimiento es una llamada de Dios, entonces debemos entender esta pandemia como una llamada de Dios. Dios puede utilizar el sufrimiento, el dolor para decirnos algo. Y en segundo lugar, pregunta esta persona, concretamente a la iglesia,
¿qué le puede estar diciendo Dios con esta pandemia? Bien, la primera respuesta es que ciertamente Dios no ha mandado la pandemia. Esto, un cristiano no puede decir que Dios haya mandado la pandemia. La pandemia, como todo lo que acontece en la historia, tiene unas causas que a veces se explican fácilmente y otras veces es más difícil explicar. Como ustedes saben, hay explicaciones sobre el origen de la pandemia e incluso algunos hablan de conspiraciones o de intereses ocultos o de que se ha provocado o se ha producido a consecuencia de manipulaciones, etc. Bien, nuestra fe cristiana no afirma nunca que Dios envíe el sufrimiento. No. El sufrimiento viene y la pandemia ha llegado por múltiples circunstancias que a lo mejor algún día pueden explicarse y que hoy pues todavía no tenemos una explicación aceptada universalmente. Por tanto, una cosa es el acontecimiento de la pandemia y otra cosa es que entendamos que todo lo que ocurre y afecta a la vida de los pobres es para el cristiano y especialmente para el vicentino una llamada de Dios a intervenir en la salvación de los pobres que sufren. Esta es la perspectiva. La perspectiva es no que Dios ha mandado la pandemia porque quiere algo de nosotros, no. La pandemia es el resultado de unas causas que ahora mismo no conocemos, pero el creyente sabe que todo lo que sucede, todo lo que acontece en el mundo es, si sabemos mirarlo desde Dios, una llamada a vivir con más autenticidad, con más responsabilidad, etc. Yo puedo decirles que compartiendo con algunas personas me han manifestado algunos efectos positivos para su vida de santidad, precisamente derivados de la crisis provocada por la pandemia. Por ejemplo, algunas comunidades me han compartido que el hecho de estar más tiempo en casa, en comunidad, les ha dado la oportunidad de orar juntos, de compartir la palabra de Dios más intensamente, de reflexionar juntos sobre la situación del mundo y, en este sentido, sobre tantas otras pandemias, a sensibilizarse gracias a los mensajes del Papa, etcétera, porque han tenido más tiempo para poder dedicar algunos aspectos que en el trabajo de cada día no podían realizar. Luego, entonces, para el creyente, todo es una oportunidad, pero para el vicentino es todavía una llamada de Dios si tiene que ver con el sufrimiento de los pobres. Es decir, el sufrimiento de los pobres para Vicente de Paúl y para Luisa de Marillac es una interpelación, es una provocación y en este sentido es lo que hace que crezca en ellos la necesidad de responder, no de responder al sufrimiento, sino de responder a Dios, actuando para liberar del sufrimiento al pobre. Yo creo que este es un poco el cuadro a matizar, ¿no? Muy bien, padre. Me ha hecho recordar una reflexión que hizo el padre Raniero Cantalamessa en los oficios de Viernes Santo, ahí en el Vaticano, porque refiriéndose también a la pandemia, coincidió con usted en esta idea de que
el mal no viene de Dios, pero que a veces el mal es producto del orden que tiene la naturaleza o el desorden que tiene la naturaleza, y que a veces Dios puede permitir que cierto mal natural nos haga madurar o nos haga salir de nuestra comodidad, como un padre que a veces permite algunas caídas de su hijo para que aprenda, ¿no? Y madure y crezca. Padre Corpus, hay un hermano, Danilo Eduardo Gallardo, que ha escrito lo siguiente: se ha dado cuenta que a veces a nosotros nos puede pasar lo que sucede en otras profesiones, que de tanto tener contacto con el dolor terminan insensibilizándose, ¿no? Él advierte que eso puede estarnos pasando, que de tanto trabajar con el pobre podemos deshumanizarnos o deshumanizarlos y tratarlos como objetos, ¿no? ¿Qué hacer?, pregunta él, para no caer en esta insensibilidad, en esta especie de indiferencia. Creo que el Papa Francisco ha utilizado una expresión que luego él ha dicho, bueno, no es que esté en contra de los funcionarios, no me interpreten mal, pero dice a veces el cristiano que se vuelve funcionario, es decir, que tengo que hacer esto, lo hago y no me interesa nada. Y, lógicamente, termina cayendo en la rutina y no le interesa a la persona, ni le mira a los ojos, ni nada por el estilo. Bien, yo creo que la insensibilidad es un peligro, ciertamente, pero tiene una manera de no caer en la insensibilidad. Y la manera de no caer en la insensibilidad viene precisamente de esta mirada de fe que Vicente de Paúl y Luisa de Marillac tenían tan clara, que el pobre es nuestro Señor. Luego, entonces, está claro que lo que estoy haciendo no es hacer comidas todos los días para los pobres o vendar a los que están heridos. No, lo que estoy haciendo es tratar con nuestro Señor. En este sentido, la mística de Vicente de Paúl y de Luisa de Marillac, que consiste en hacer este recorrido de la fe, de Cristo al pobre, del pobre a Cristo, ¿no? Esto es lo que nos cura de la insensibilidad y de la deshumanización, porque estamos tratando con el mismo Cristo. En este sentido, Vicente de Paúl y Luisa de Marillac han bebido del Evangelio, y concretamente de lo que el Papa Francisco ha llamado el gran protocolo, ¿no? Refiriéndose al capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, ¿no? San Agustín ya decía en su tiempo, hablando de Lázaro, Marta y María, que habían tenido la suerte de acoger en su casa a nuestro Señor. Y en el lenguaje propio de la época se dirigía a los cristianos y les decía: no tengan ustedes envidia de Lázaro, de Marta y de María, porque tuvieron la dicha de aposentar en su casa a nuestro Señor. Porque el cristiano tiene la oportunidad de hacerlo cada vez que quiera, acogiendo y atendiendo a un pobre, a la persona del que sufre. Y esto es lo que en la tradición cristiana han mantenido constantemente, y sobre todo Vicente de Paúl y Luisa de Marillac han puesto de relieve. Esta es la mística vicenciana. Y por tanto, no se trata de un trabajo que cansa, no se trata de un trabajo que deshumaniza, no se trata de un trabajo que termina en rutina, sino que es siempre nuevo, porque el Evangelio es siempre nuevo y porque nuestro Señor es
la verdadera novedad. Creo que es ahí, en esta dimensión de fe, donde encontraremos el fundamento para no caer en esas rutinas o insensibilidad. Bien, padre. Normalmente, cuando hablamos de sufrimiento, nos referimos al sufrimiento físico, ¿no? Al mal físico, sobre todo si hablamos de los pobres, ¿no? Y a veces nos olvidamos que también existe un sufrimiento espiritual, un sufrimiento que es consecuencia del mal moral, digamos así, ¿no? El dolor, el miedo, la ansiedad, el pecado, ¿no? Los duelos que en estos días estamos viendo demasiado. ¿Cómo luchar también contra este mal moral, espiritual? He recordado que para San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, la atención a la persona es integral y por tanto es necesario curar las heridas, dar de comer, pero es sobre todo necesario anunciarles que Dios les ama, que es su Padre, que Cristo ha dado la vida por ti, que espera que te encuentres con Él y que cambies de vida y que seas feliz, porque esto es lo que propone el Señor en el Evangelio. Esto es lo que también repite el Papa Francisco cuando dice que en realidad el anuncio que tenemos que hacer es muy sencillo y los gestos de salvación que realicemos con los pobres que sufren son exactamente esto, tienen que llevar a esto, a que conozcan que Dios te ama, Cristo ha dado la vida por ti, Él quiere que te encuentres con Él y que descubras la verdadera felicidad que consiste en seguirle y formar parte de su comunidad. No, esto es fundamental y por tanto nunca podemos perderlo de vista. San Vicente de Paúl lo decía claramente, Santa Luisa de Marillac lo expresaba con toda claridad, ¿no? Que tengan las sábanas limpias, que les pongan una comida bien preparada, pero que les digan siempre alguna palabra que les anime, que les aliente, que les ayude a vivir como buenos cristianos. Padre, usted que es un conocedor de la vida, la espiritualidad de Santa Luisa de Marillac, nos preguntan sobre la actualidad de la santidad de Santa Luisa de Marillac. Y junto con eso hay otra pregunta que dice, ¿qué puede aportar hoy la sensibilidad de esta gran mujer a las corrientes de reivindicación de la identidad femenina, que hoy están muy en boga? Bueno, creo que la santidad, sobre todo después de la exhortación del Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, es, como nos ha recordado, la invitación para todo cristiano. La santidad no es exclusiva de unos pocos muy exquisitos, sino que es la llamada que se nos hace a todos. En este sentido, el Papa Francisco acuña también aquí una expresión verdaderamente bien lograda, los santos de la puerta de al lado, ¿no? Y los santos de la puerta de al lado son estas personas que se comportan ayudando a sus vecinos, haciendo el bien a la comunidad, aportando ideas positivas, colaborando en las tareas del grupo, etcétera. Todas estas son personas de los que llama el Papa Francisco los santos de la puerta de al lado. Bien, pues yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos rodeados de santos, de personas santas. Y esto nos tiene que animar también a ser verdaderamente santos. Porque, como explica el Papa Francisco, ser santos consiste en definitiva en trabajar cada día por vivir las bienaventuranzas, ¿no?
y ir avanzando progresivamente en esto. ¿De qué manera ha sido Santa Luisa y de qué manera su experiencia puede ayudarnos a nosotros? Efectivamente, ha sido santa en su unión con Cristo, una unión que ella ha vivido muy intensamente y por tanto es un aspecto que no podemos descuidar, la prioridad que debe tener Dios en nuestra vida. Muy importante el dejarse animar por el Espíritu Santo, a quien le ha tenido tanta devoción, cultivar el amor a la Eucaristía y la frecuencia en la Eucaristía y, desde luego, estar entregada activamente a la formación de las primeras hijas de la caridad y a la atención a los pobres que aparecían por todas partes, como he recordado al comienzo de esta intervención, en palabras de Vicente de Paúl. Pues esta es su santidad. ¿Es actual para nosotros? Por supuesto. Tan actual que hoy nos damos cuenta de la importancia de volver a colocar a Cristo y a Dios en el centro de nuestra vida, precisamente en un contexto en el que se trata de marginar a Dios o de pasar de Él o de olvidarse de Él. Dejarnos conducir por el Espíritu Santo y dedicarnos con intensidad a vivir las bienaventuranzas, cultivar el amor a la Eucaristía, el amor a la Virgen María y atender a las necesidades de los que sufren, de los pobres, con devoción, con alegría, con confianza y con todos esos rasgos que hemos recordado. Es actual completamente porque precisamente si la Iglesia declara a alguien santo es porque cree que su experiencia de vida puede ayudar a otros cristianos a vivirla. Entonces, me parece que este es el camino. En relación con la segunda cuestión del feminismo, está claro que hay que distinguir entre una ideología que se ha ido introduciendo en la sociedad y a veces también en la reflexión teológica y la importancia fundamental y el papel fundamental de la mujer en la vida de la Iglesia. En este sentido, Luisa de Marillac no tiene nada que ver con todo eso que puede llamarse feminismo, etc. Pero sí tiene que ver y tiene mucho que decir sobre su aportación a el papel de la mujer en la vida de la Iglesia. Y en este sentido, quiero decir que Luisa de Marillac, ella misma, su persona y la obra que junto con Vicente de Paúl desarrolla, es el ejemplo más claro de las posibilidades apostólicas de la mujer en la Iglesia. A veces se centra todo el tema en si las mujeres pueden ser ordenadas sacerdotes o no. Pero el tema, tal como lo vive y forma parte de la experiencia de Luisa de Marillac, es otro. Es decir, se trata de ver de qué manera ella como mujer participa plenamente en la misión apostólica de la Iglesia. Y digo apostólica porque esta expresión es la expresión acuñada por el propio Vicente de Paúl. Vicente de Paúl, cuando se dirige a las hijas de la caridad, les dice que tienen la dicha, y lógicamente las hijas de la caridad tienen una referencia que es Luisa de Marillac, que tienen la dicha de ser madres y pastores. Y utiliza la expresión pastores para decir que como madres hacen tantos servicios con tantas personas. Pero dice, pero son también pastores, no solo madres, son pastores, en el sentido de que
continúan realizando las funciones apostólicas, es decir, de los apóstoles y de los pastores, que son los que continúan la misión de los apóstoles. ¿Y en qué sentido son apóstoles y su servicio es propio de los apóstoles? Justamente porque las hijas de la caridad y Luisa de Marillac no se han dedicado solo a realizar tareas concretas de promoción humana, sino que su misión es como la de los apóstoles, anunciar la buena nueva. Y dice San Vicente de Paúl, hablando a los miembros de la congregación de la misión, dice, las hijas de la caridad, bueno, dice, estas hermanas evangelizan como nosotros, refiriéndose a los misioneros, y con nosotros. Y añade, más aún, a través de ellas, nuestras manos llegan a donde nosotros no somos capaces de llegar. Luego, entonces, la mujer, participando en la vida y en la misión apostólica de la Iglesia, es una realidad que ha vivido Luisa de Marillac y que, desde luego, ha compartido no solo con las hijas de la caridad, también con los grupos de voluntarios, de voluntarias que ella misma ha formado y que siempre orienta y forma en esta dirección. Recordando que en los primeros siglos, estos son escritos que conservamos, en los primeros siglos existían, dice, las llamadas diaconisas. Después, en la Iglesia de Dios, por el designio de nuestro Señor, que no sabemos por qué, pues desapareció esta función en la Iglesia. Dice, y ahora, en este momento, pareciera que Dios ha querido suscitar de nuevo mujeres que participan de la misión de los apóstoles. Bueno, pues yo creo que ahí es donde está el fundamento y el por qué Luisa de Marillac es la que enseña, muestra el camino de participación de la mujer en la vida apostólica de la Iglesia. Bien, padre, permítame solo la última pregunta. Esta quiero leerla así textualmente como me ha llegado para ver si causa el impacto que ha causado en mí al leerla, ¿no? Dice así, padre, mi familia está con COVID. ¿Cómo ser santos y vicentinos viviendo la enfermedad del COVID? En primer lugar, mi solidaridad y mi promesa de oración para quien formula la pregunta y para su familia. Invito a todos los que están participando en esta sesión que también rueguen al Señor y pongan nombre en su corazón a esta familia que está sufriendo esta situación. La experiencia de Vicente de Paúl y de Luisa de Marillac en la enfermedad nos muestra cómo es posible vivir en la enfermedad con la esperanza y con la confianza propia de un creyente. Vicente de Paúl y Luisa de Marillac tuvieron también experiencia de enfermedad. De hecho, en un estudio que realizó el padre Chalimot hace unos años, colocó en 2 columnas paralelas los textos de las obras de San Vicente y de Santa Luisa, donde el uno y la otra hablan de las enfermedades que han tenido, que tienen, y la preocupación
que Vicente de Paúl tiene por las enfermedades de Luisa y Luisa por las enfermedades de Vicente. ¿Qué decir con esto? Pues que Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, ellos mismos tuvieron la experiencia de estar enfermos. Y por tanto, cuando hablan de cómo vivir la enfermedad, nos ayudan porque no hablan de memoria, sino que hablan desde su propia experiencia. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen, en primer lugar, que la enfermedad, lejos de ser una catástrofe o una desgracia, tiene que ser vista como una oportunidad y, por tanto, como una invitación del Señor. Mirarla entonces desde esa perspectiva. Todo lo que me ocurre en la vida, y por tanto también la enfermedad, no es algo que Dios me manda, pero sí, si tengo fe, puede ser una oportunidad para mi vida y la vida de mi familia. ¿Y cómo va a ser una oportunidad para mí y para mi familia? Pues puede ser de esta manera. Y me dirijo especialmente a usted y a su familia. Y se lo digo desde lo hondo de mi corazón. La enfermedad nos muestra la fragilidad de nuestra existencia. Y por tanto, nos hace caer en la cuenta de que no somos los dueños de nuestra vida, que se la debemos a Dios, que se la tenemos que agradecer cada día y que tenemos que confiar cada día en su amor. San Vicente de Paúl, escribiendo a un hermano que estaba enfermo, le dice: cuando usted experimente más dolor en la enfermedad, busque la manera de dirigir su mirada a Jesucristo crucificado. Y vea que no está solo, que Cristo ha sufrido por ti, por usted, y que está con usted precisamente en ese momento. Y trate de unirse especialmente a Él. Dice también San Vicente, por supuesto, ponga todos los medios para curarse. Haga el favor de curarse. Esta es una expresión que encontramos también en la correspondencia de Vicente de Paúl con Luisa de Marillac. Haga el favor de curarse, de ponerse bien. Ponga todos los medios para curarse, para ponerse bien. Y cuando vea que está sufriendo y lo está pasando mal y parece que no tiene sentido ya muchas de las cosas y que parece que Dios no está conmigo, no se acuerda de mí o no quiere estar a mi lado, entonces, y esta vez es Santa Luisa la que le dice a una hermana: hermana, pues usted, ¿qué quiere? ¿Qué pensaba? Si usted se decidió seguir a Jesucristo, pues escuche lo que dice Jesucristo. Y por tanto, tenga confianza, tenga esperanza y viva con la alegría de que está en la situación que estuvo el Hijo de Dios. Entonces, vamos a orar por usted y por su familia. Ponga todos los medios para curarse. Y la comunidad vicentina, todos los grupos de la familia vicentina, en la medida de lo posible, vamos a estar a su lado y les vamos a ayudar. Y cuando se sienta débil, cuando no tenga fuerzas,
en ese momento no pierda de vista que Cristo, el Señor que resucitó y que nos llama a la vida, pasó también por la muerte y muerte de cruz. Y como hemos recordado antes, cuando Pedro le dice, oye, no, yo contigo encantado, pero eso de subir a Jerusalén y que te van a entregar, te van a escupir, te van a azotar y te van a matar, de eso nada. Pues recordar la respuesta de Pedro, que no, que por ahí no vas bien, que esto forma parte del camino y del seguimiento. Lo más importante, lo más hermoso es, incluso cuando las cosas están mal, saber que no estoy solo, que Cristo me ama, está conmigo y comparte conmigo este sufrimiento. Y Él y toda la comunidad y toda la familia vicentina estamos con usted y juntos padecemos con usted e intercedemos por usted y por su familia. Amén. Hermosas palabras para terminar esta hermosa y profunda reflexión, Padre. Le agradezco no solo por compartir sus conocimientos, su experiencia, su espiritualidad con nosotros, sino también por el sacrificio que está haciendo al mantenerse despierto casi hasta las 5 de la mañana allá en España, ¿no? Si es cierto que dicen que el amor es proporcional al sacrificio, con esto nos damos cuenta cuánto nos quiere, ¿no? Así que gracias en nombre de todos. Qué bien le quedó a usted, ¿eh? Eso sí que es un buen broche de oro, ¿eh? Tito, bien, gracias. Permítame recordarle a todos los que nos están escuchando y viendo que mañana es el cuarto y último día de esta semana de reflexión vicentina. Mañana estará con nosotros el padre Alejandro Vice, que es el superior provincial de la provincia de San Francisco Solano de los padres franciscanos aquí en el Perú, que nos compartirá el tema del aporte de la esperanza cristiana ante el sufrimiento. Nos pueden seguir igual que en estos días a partir de las 8 de la noche en todas las plataformas de CM Perú. Padre Corpus, no sé si para cerrar esta hermosa reunión nos puede dar la bendición. Que el Señor, fuente de todo amor, de toda caridad, en expresión de Vicente de Paúl y de Luisa de Marillac, manantial de la caridad, fortalezca nuestros corazones, anime nuestras voluntades, con la fuerza del Espíritu Santo guíe nuestros pasos para encontrarnos con el pobre sufriente y ser ante él, ante ellos, verdaderos servidores, como él mismo lo hizo mientras vivía en esta tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre todos nosotros, y nos acompañe siempre. Amén. Amén. San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, rueguen por nosotros. Buenas noches a todos y hasta mañana. Gracias. Muchas gracias. Hola, somos la Asociación Color Esperanza Voluntad de Ayudar, de la familia vicentina de Lambayeque. Tenemos una casa de acogida, donde residen 7 jóvenes procedentes de la Sierra y Selva, a quienes becamos integralmente para que cursen sus estudios en universidades licenciadas. Además, contamos con el comedor San Vicente de Paúl, donde diariamente se entregan 50 almuerzos a los empobrecidos de Chiclayo. En medio de la cuarentena, los almuerzos donados han aumentado a 80 raciones diarias, con tendencia al alza. Necesitamos de tu ayuda. Por favor, en la medida de tus posibilidades,
Canaliza tu donación en la siguiente cuenta bancaria. Confiamos en ti y en la providencia.